Bien, hermanos, hace unos meses nosotros iniciamos una serie de sermones expositivos en el libro de Daniel y hasta este momento hemos cubierto la primera mitad del libro, los capítulos 1 al 6. Esta primera sección que hemos estudiado ya es esencialmente narrativa. Relata los sucesos que siguieron a la caída de Jerusalén en manos de los babilonios en el año 605 a.C. y más particularmente la historia de 4 jóvenes hebreos que fueron llevados a la cautividad en aquella ocasión: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Este remanente fiel jugó un papel preponderante en la cautividad, no solo por el hecho de que llegaron a escalar puestos importantes en la administración pública, sino también, y de manera particular y especial, porque mantuvieron su integridad a pesar de las enormes dificultades que enfrentaron allí. Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos a pagar el precio de su devoción a Dios en medio de la impiedad y la corrupción de Babilonia. Y sus testimonios han quedado plasmados, han quedado registrados en las páginas de las Escrituras como un ejemplo de fidelidad para el pueblo de Dios de todas las edades. Bueno, a partir de hoy nosotros pasaremos a considerar la segunda sección del libro de Daniel, los capítulos 7 al 12, que aunque es una sección distinta tanto en su contenido como en su estilo, no obstante guarda una estrecha relación con los primeros 6 capítulos que hemos estudiado hasta ahora. Por favor, vaya conmigo a Daniel, capítulo 7. El libro del profeta Daniel, capítulo 7. Y noten en el primer versículo del capítulo 7 cómo Daniel introduce esta nueva sección en el libro. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dice que esto ocurrió en el año primero de Belsasar. Ahora, si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos cuando estudiamos el capítulo 5, recordarán que Belsasar, rey de Babilonia, fue corregente junto con su padre Nabonido hasta el año 539 antes de Cristo. Al final del capítulo 5, Daniel narra los incidentes ocurridos la noche en que el imperio babilónico fue conquistado por los medopersas. Cuando llegamos al capítulo 6, nosotros encontramos a Darío, el rey de Media, gobernando, y al final del capítulo a Ciro, el persa. Les pido por favor que vayan al capítulo 6, versículo 28. Dice: este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pero al llegar al capítulo 7, vemos que Daniel no continúa hacia adelante en el tiempo, sino que vuelve atrás en la historia, otra vez a Belsasar. ¿Se dieron cuenta? En el capítulo 6, versículo 28, termina con Darío y Ciro. Luego en el capítulo 7 vuelve otra vez en la historia a Belsasar, cuando éste era todavía rey. Y la razón por la que esto ocurre es que Daniel, por razones prácticas que veremos en un momento, compiló toda la sección histórica en los primeros 6 capítulos del libro. Pero lo que él escribe en los capítulos 7 al 12 deben ser ubicados históricamente en ese mismo periodo de tiempo. Daniel 1 al 6 tiene una historia, desde Nabucodonosor hasta Ciro. Daniel 7 al 12 ocurre en el mismo periodo de tiempo. Noten el capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado de Belsasar, me pareció una visión a mí, otra vez Belsasar. Capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. Capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Ven ustedes cómo la sección se ubica en el mismo tiempo histórico? Ahora, esta segunda sección del libro es la más difícil de las dos. De hecho, es una de las más difíciles de toda la Biblia. Cuando yo comencé a predicar del libro de Daniel, debo confesar
que me sentía muy cómodo en la primera parte. Tenía cierto temor de llegar al capítulo 7. Bueno, ya llegamos allí. Esta es la parte más difícil del libro de Daniel y repito, es una de las más difíciles de toda la Biblia. Por esa razón, en la mañana de hoy no vamos a entrar directamente en el estudio del capítulo 7, sino que vamos a considerar algunos aspectos introductorios de toda esta sección que nos permitirá comprender los sermones que vendrán de ahora en adelante. En la mañana de hoy veremos básicamente tres cosas. En primer lugar, veremos las características distintivas de esta sección. En segundo lugar, veremos su propósito y finalmente veremos su contenido general. Veamos entonces, en primer lugar, las características distintivas de esta sección. Como decía hace un momento, los primeros 6 capítulos de Daniel nos narran una historia que comienza en el año 605 a.C. con la conquista de Jerusalén en manos de Nabucodonosor y termina en el reinado de Ciro el Persa. Así que el contenido de esta sección es esencialmente histórico y su estilo mayormente narrativo. Pero la segunda sección, los capítulos 7 al 12, es distinta tanto en su contenido como en su estilo. Esta sección es esencialmente profética, no histórica. Y su estilo es mayormente apocalíptico, no narrativo. Ahora veamos esto por parte. En primer lugar, esta sección es esencialmente profética en su contenido. Los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel abren una ventana delante de nosotros para que demos un vistazo del futuro de los gobiernos humanos que han de tener un alcance mundial a partir de entonces y el final o la final y definitiva victoria del reino de Dios. Eso es básicamente lo que profetiza Daniel en esta sección. Algunas de las profecías que Daniel escribió ya se cumplieron. Eran futuras para él, pero no para nosotros. Ahora, el hecho de que algunas de esas profecías se hayan cumplido con tan sorprendente exactitud, deben movernos a pensar que las que aún restan, aquellas que aún no se han cumplido, se cumplirán también. Dios es el Señor de la historia. Él conoce el fin desde el principio y ha revelado a su pueblo las cosas que han de acontecer para que seamos fieles en el presente mirando al futuro con esperanza. ¿Para qué ha revelado Dios estas cosas? Para que seamos fieles en el presente mirando hacia el futuro con esperanza. Las profecías cumplidas son un poderoso argumento para confirmar la veracidad de la Biblia y por consiguiente la veracidad de Dios. En el capítulo 41 de Isaías encontramos una especie de disputa entre Dios y los ídolos. Y una de las pruebas que Dios presenta delante de su pueblo para mostrarles la insensatez de la idolatría es el hecho de que solo Él puede revelar el futuro. Solo Dios puede revelar el futuro. Dice, presentad vuestra causa, le dice el Señor a los ídolos. Exponed vuestros argumentos, que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. Declarad lo que ha de venir después para que sepamos que vosotros sois dioses. Dice Dios a los ídolos, vengan, profeticen, no díganos algo para que nosotros sepamos que ustedes realmente son dioses. He aquí vosotros sois nada, dice Dios, y vuestra obra es vana, abominación es el que os escoge. Los ídolos son vanidad. Y en el capítulo 46, versículos 9 al 10, dice Dios una vez más, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Dios ha revelado en su palabra hacia dónde se dirige la historia. ¿Y saben por qué? Porque la historia está en sus manos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo.
Todas las cosas están en las manos de Dios, incluyendo la historia humana. Y eso es lo que encontramos en la segunda sección del libro de Daniel. Dice Dios, el mundo será gobernado por este imperio, por este imperio, por este imperio, y todos al final caerán para darle paso a un reino que no será jamás destruido. Así que esta segunda sección es profética en su contenido, no es histórica, es profética. Pero esta sección también se distingue de la anterior en el hecho de que es mayormente apocalíptica en su estilo. Y eso es precisamente lo que hace difícil esta sección. Esto es precisamente lo que hace difícil para muchos la interpretación de los capítulos 7 al 12 de Daniel. La palabra apocalipsis es una palabra griega compuesta que significa desvelar, descorrer el velo, revelar aquello que está oculto. Y se le llama literatura apocalíptica a un género literario característico de los judíos que hace un uso abundante de símbolos y de un lenguaje altamente figurado con el fin de expresar algo que es difícil de describir. Difícil de describir. En algunos libros del Antiguo Testamento nosotros encontramos pasajes completos escritos en lenguaje apocalíptico. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, los capítulos 27, 28, 29. Tenemos el libro de Joel, los últimos capítulos de Zacarías y, por supuesto, los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos ejemplos de este género literario. Por ejemplo, en el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24, el Señor usa lenguaje apocalíptico. Cristo habla de las estrellas que caerán del cielo, que los cielos se enrollarán como un pergamino, que la luna se volverá toda roja como sangre. Eso es un lenguaje apocalíptico. Y por supuesto, me imagino que todos aquí saben cuál es el libro más apocalíptico del Nuevo Testamento. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Estos símbolos y figuras tienen la intención de mostrarnos en forma vívida e impactante una realidad que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Alguien dice al respecto, la literatura apocalíptica se caracteriza por una cualidad altamente dramática cuyo lenguaje y estilo están a tono con las inexpresables escenas que intentan representar. Hay algo difícil de explicar y para eso se usa un lenguaje altamente figurado. Ahora, hermanos y amigos que nos visitan, nosotros también en nuestro hablar diario usamos ese tipo de lenguaje cuando queremos dar más impacto o causar un impacto mayor en las personas que nos escuchan. Por ejemplo, cuando hablamos del pulpo de la corrupción, eso es un tema muy en boga en estos días, la corrupción. Y alguien habla del pulpo de la corrupción. Bueno, obviamente no nos estamos refiriendo a un pulpo literal que se ha corrompido. Esa no es la idea. Pero esa expresión, el pulpo de la corrupción, tiene más impacto en nuestros oyentes que si dijéramos que la corrupción se está manifestando en varios lugares a la vez. ¿Qué tiene más impacto? Decir la corrupción se está manifestando en diversos lugares o decir la corrupción es un pulpo. Esto último tiene más impacto. Cuando Dios le muestra a Daniel en visión los gobiernos humanos y los compara con bestias salvajes, algunas de ellas bien grotescas, ¿qué está haciendo Dios? Está mostrando al profeta a través de un cuadro vívido e impactante la verdadera naturaleza de esos gobiernos. La verdadera naturaleza de esos gobiernos. Las visiones que Daniel describe en su libro nos dan una idea de la realidad espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Y por eso son expresadas a través de símbolos y figuras.
Así que, hermanos, al interpretar estas visiones, debemos recordar que estamos lidiando con un lenguaje lleno de símbolos. Debemos recordar que estamos lidiando con un lenguaje altamente figurado. Si usted interpreta literalmente todo lo que se describe en estas visiones y trata de buscarle una explicación a todos los detalles que aparecen allí, mi hermano, mi amigo, llegarás a conclusiones absurdas y ridículas, absurdas y disparatadas. Volvamos una vez más al pulpo de la corrupción. Imagínense que mañana sale en los periódicos, en uno de los diarios nacionales, la siguiente noticia. Fulano de tal afirma que el pulpo de la corrupción estrangula con sus enormes tentáculos todos los estratos de la sociedad humana, de la sociedad dominicana, perdón. Imagínense el título, esa es la noticia. ¿Cómo deberíamos nosotros interpretar esas palabras? Bueno, imagínense a un individuo diciendo, el pulpo tiene 8 tentáculos. Así que fulano se está refiriendo a 8 funcionarios del gobierno que están robando en diferentes departamentos de Estado. Y otro dice, no, espérate, fíjate que es un solo pulpo. Es un solo pulpo. Lo que fulano está diciendo es que hay una persona que está robando en 8 departamentos del Estado. Y está usando a un montón de personas que son los enormes tentáculos para lograr sus fines. Eso es absurdo. Eso es absurdo. La declaración de fulano que ha salido en el periódico no necesita ese tipo de exégesis. Él está simplemente tratando de transmitir una idea. Una idea. No podemos coger cada detalle de la figura. Es una idea. Cuando estudiamos todas estas figuras, todos estos símbolos típicos del lenguaje apocalíptico, debemos tener mucho cuidado de no llevar la interpretación del símbolo más allá de la idea que el autor intenta comunicar. Afortunadamente, en la misma escritura encontramos varias claves que nos ayudan a la interpretación de estos símbolos. Ustedes verán, queridos hermanos, que esto no es tan complicado como parece. Por otra parte, aunque algunos aspectos de estas visiones serán más difíciles que otros, el mensaje esencial que estas visiones comunican no es difícil ni oscuro. Y esto viene a ser evidente cuando consideramos, en segundo lugar, el propósito de esta sección. Ya vimos, en primer lugar, las características distintivas de esta sección. Su contenido profético, su estilo apocalíptico. Veamos ahora, en segundo lugar, su propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios le dio a Daniel todas estas visiones proféticas? Pues simplemente para alimentar su curiosidad por el futuro, o para que Daniel se rompiera la cabeza tratando de averiguar en detalles todos los eventos mundiales que habrían de acontecer en el curso de la historia. Le dijo todo esto Dios a Daniel para que él se pudiera averiguar en qué nación va a nacer el anticristo y cuándo el anticristo va a llegar a gobernar el mundo entero. No, hermanos, no. Y hermanos, amados, yo debo ser enfático en esto. Si nos acercamos al estudio de la profecía bíblica como si se tratara de una bola de cristal en la que nosotros podemos leer las noticias de los periódicos de mañana, no solo estamos perdiendo el tiempo, sino que también vamos a perder las bendiciones que Dios intentó darle a su pueblo a través de estas profecías. El propósito de estas visiones que Dios le dio a su siervo Daniel en medio
de la situación difícil que Israel tuvo que enfrentar durante décadas y décadas fue proveerle a su pueblo la fortaleza espiritual que necesitaba para mantener su integridad y fidelidad. En los primeros 6 capítulos del libro vimos cómo Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios. Vimos cómo estos jóvenes y luego ya como hombres adultos estuvieron dispuestos a quedarse solos con tal de no ceder, aún a riesgo de perder su propia vida. Y cuando nosotros estudiamos estos primeros 6 capítulos de Daniel, nosotros aprendemos a través del ejemplo de estos hombres cómo ser fieles a Dios en medio de una sociedad corrompida y disoluta. Ahora, cuando entremos a estudiar los capítulos 7 al 12, veremos por qué vale la pena ser fiel a Dios. ¿Por qué vale la pena mantener la integridad a pesar de las dificultades? Ese vistazo, abuelo de pájaro, del plan general de Dios para con el mundo, nos provee el incentivo que necesitamos para ser fieles a Dios a pesar de las dificultades. De hecho, es muy probable que ese haya sido el efecto, seguramente fue el efecto que estas visiones causaron en el mismo Daniel. Por ejemplo, cuando estudiamos el capítulo 5 de Daniel, nosotros vimos cómo Daniel enfrentó al rey Belsasar en la última noche de su reinado. Daniel tuvo el coraje de denunciar el comportamiento blasfemo del monarca babilonio que se atrevió a usar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para su fiesta orgiástica. Más aún, nosotros vemos en ese capítulo que Daniel tuvo el coraje de decirle a este rey poderoso que ya la paciencia de Dios se había agotado con él y que esa misma noche iba a perder el trono y la vida. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿de dónde sacó Daniel el coraje para plantársele solo al hombre más poderoso de la tierra y decirle lo que le dijo? ¿De dónde sacó Daniel ese coraje? Bueno, uno de los instrumentos que Dios usó para darle a Daniel ese coraje fueron las visiones que ya Daniel había tenido y que él relata en los capítulos 7 y 8. ¿Qué dice el capítulo 7? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, capítulo 8, versículo 1, en el año tercero del reinado de Belsasar, Dios me mostró esto y aquello. Ya Daniel sabía de antemano, antes de que llegara esa noche fatídica, ya Daniel sabía de antemano que Belsasar había sido juzgado en la corte de Dios. Ya Daniel sabía por esa visión que el tiempo de Belsasar estaba contado. Ya Daniel sabía que a Babilonia le quedaban días de vida. Ya Daniel sabía que ese reino poderoso sería completamente destruido. Ya Daniel lo sabía. Cuando apareció aquella famosa mano en la pared, escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ya Daniel sabía eso. Ya Daniel sabía lo que iba a suceder con Babilonia. Ya Dios le había mostrado que los destinos de los reinos humanos estaban en las manos de Dios. Ya Daniel sabía que Babilonia sería conquistada por los medopersas. Él ya lo sabía. Y sabía que luego los medopersas serían conquistados por los griegos. Y que luego los griegos serían conquistados por un reino, por un imperio más cruel y más poderoso que todos los anteriores. Que ya nosotros sabemos que se trata de Roma. Ya Daniel lo sabía. Y ya Daniel sabía que Roma habría de caer también. Porque Dios se lo reveló 600 años antes de que pasara. Dios le dijo que Roma caería también, porque hay un solo reino que habría de perdurar por siempre, el reino de Dios y de su pueblo. Ya Daniel lo sabía. Ahora imagínese a Daniel, cuando fue llamado a la corte babilónica, en medio de aquella fiesta orgiástica, para interpretar la escritura en la pared. Iba a tenerle Daniel temor a Belsasar, cuando ya Dios le había dicho lo que iba a suceder con ese rey. Iba a tenerle temor. ¿Qué temor
le puede tener un siervo de Dios a un hombre que él ya sabe que está condenado de antemano? ¿Qué temor puede tener un siervo de Dios, un creyente en Cristo, que sabe que pertenece, que es ciudadano de ese reino de Dios que perdurará por los siglos de los siglos? ¿Cómo vamos a tenerle temor a los hombres si nosotros sabemos de antemano que los creyentes han de reinar con Cristo por toda la eternidad? ¿Qué temor vamos a tener? De allí sacó Daniel ese coraje. Ese es el punto focal de las profecías bíblicas. Mostrar a los creyentes que hay un futuro para el pueblo de Dios. Que no importa cuán difícil sea la situación presente, el mal no tiene la última palabra, porque el destino del mundo está en las manos de un Dios santo y justo. No, el mal no tiene la última palabra. Independientemente de las circunstancias adversas que nos rodean, Dios está sentado en su trono reinando soberano y nadie podrá impedir que Él lleve a cabo sus planes. Mi amado hermano, el mal no tiene futuro. Por eso me dan pena los incrédulos. Porque están del lado de los perdedores. El mal no tiene futuro. El diablo no tiene futuro. La incredulidad no tiene futuro. Como dice un autor, el mal ganará muchas batallas, pero no ganará la guerra. Al final no podrá salir triunfante. Dios es Dios y no podrá ser derrotado. Y Él nos ha provisto estas ventanas en las Escrituras para que podamos dar un vistazo al fin glorioso que nos aguarda. Y hermanos, estoy usando la palabra vistazo porque lo que la Biblia revela con respecto al futuro es glorioso. Y eso no es nada con respecto a toda la verdad que depara el futuro. Esto es un vistazo. Dios ha descorrido la cortina un poco para que uno vea un poco de esa gloria que nos espera. La contemplación de ese panorama profético nos alienta a seguir corriendo con paciencia. Porque al final, queridos hermanos, la victoria será del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. El pueblo de Dios está destinado para la gloria. Y nadie podrá impedir que uno solo de los que pertenecen a ese pueblo llegue a su destino. Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Queridos hermanos, nosotros debemos mirar continuamente por esas ventanas que Dios nos ha dejado en su palabra. Sobre todo en tiempos como estos. Hermanos, el mundo se encuentra en una situación muy convulsa. Y nosotros como nación no podremos escapar de las consecuencias de esas convulsiones. Y muchos se preguntan preocupados, ¿qué pasará en los próximos meses? Si sube la prima del dólar, si sube el barril de petróleo, si sube la tarifa de la luz. Preocupaciones legítimas. Pero hermanos, todo esto que está ocurriendo en el mundo es lo que Dios anunció de antemano que habría de ocurrir. Ya Dios lo dijo. Por eso también nos dice de antemano que no debemos poner nuestra esperanza en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo se dirige a un colapso total. Puede que tarde en colapsar 10 años, 20 años, 100 años. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pero lo que podemos decir con toda certeza es que los reinos humanos están destinados al fracaso. Lo que podemos decir con toda certeza es que no hay peor negocio que poner todas nuestras esperanzas en este mundo que perece. Alguien dirá, pastor, usted tiene una visión muy pesimista de la vida.
No es una visión pesimista de la vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso no ha probado la historia hasta la saciedad que los hombres no pueden gobernarse a sí mismos? ¿Acaso no ha probado eso la historia? ¿Qué nos mueve a nosotros realistamente a esperar un mejor futuro a este mundo? Estudia la historia. A finales del siglo pasado muchos filósofos y pensadores se hicieron grandes ilusiones con respecto al siglo XX. Todo parecía indicar que una época de oro estaba a punto de comenzar. Un científico llamado Charles Darwin propuso una ingeniosa teoría que hoy conocemos como la teoría de la evolución. Según Darwin, el hombre ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ha ido progresando. Y esa idea de progreso se adueñó de las personas a finales del siglo XIX. Pensaban que el siglo XX sería fabuloso en muchos sentidos. Se descubriría la cura de muchas enfermedades. El hombre aprendería a discutir pacíficamente en una mesa de negociaciones y terminarían las guerras. El avance de la educación terminaría con muchos vicios, con muchas desgracias humanas. El siglo XX sería el siglo de oro de la humanidad. El siglo XX llegó, ya se fue, estamos en el XXI y ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La triste realidad de que a medida de que el hombre ha ido avanzando tecnológica y científicamente, ha ido denigrándose moral y espiritualmente. Hace casi 40 años que el hombre llegó a la luna, pero todavía no sabe qué hacer con la enorme cantidad de matrimonios destruidos. Todavía no saben qué hacer con la drogadicción, no saben qué hacer con la prostitución, no saben qué hacer con el alcoholismo. Y a medida que los años pasan, el que lee los periódicos sabe que las cosas no tienden a mejorar, tienden a empeorar. Tenemos muy buenas razones para esperar lo peor. ¿Cómo reacciona la gente a eso? Bueno, algunos han llegado a la conclusión de que la vida no tiene sentido, que este mundo es un desastre y que lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a pasarla bien el resto de tiempo que nos queda aquí. Por eso creo que fue Sartre que decía, estamos en un barco que se hunde, juguemos póker mientras tanto. ¿Qué perspectiva? Vamos a jugar póker mientras tanto. El barco se hunde como quiera. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, se adelantó a Sartre por más de 2000 años y resumió esta filosofía en esta frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué es lo que esta gente cree? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Y aún hay creyentes que pueden sentirse tentados a pensar así. ¿De qué sirve la fidelidad? Todo el mundo a mi alrededor vive como si no hubiera Dios, sin darle importancia alguna a su palabra, sin preocuparse tanto si esto está bien o está mal. Y honestamente, mire, pastor, a veces me da la impresión de que viven mejor que yo. Decía un cómico argentino. Decía, ¿ustedes creen que esa gente que tienen villas, mansiones, yates, ¿ustedes creen que son felices? A mí me da la impresión de que sí, decía él. Y hay creyentes que pueden sentirse, oye, ven acá, pero esta gente parece que vive mejor que yo. Mi hermano, vuelve a mirar por la ventana. Vuelve a mirar por la ventana que Dios nos ha abierto en las Escrituras. Las cosas no siempre serán como son ahora. Escucha lo que dice Pedro en su segunda carta. El día del Señor, capítulo 3, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual, he aquí un lenguaje apocalíptico, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y
sigue diciendo Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas estas cosas han de ser desechas. Este mundo será quemado por fuego. ¿Y qué de los creyentes? Dice Pedro, pero nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Mira por la ventana, mi hermano. Mira por la ventana. Alza tus ojos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Asaf? En un momento dado, Asaf cerró la ventana. Y dice en el capítulo 73 del Salmo 73, que Asaf comenzó a pensar, oye, pero qué bien le va a los impíos. Y dice que por un momento casi resbalan sus pasos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ¿qué cosa? El fin de ellos. Asaf por fin miró por la ventana. Asaf miró por la ventana. Mi hermano, si tú contemplas la historia de adelante hacia atrás, verás que sí vale la pena ser fiel a Dios. De hecho, verás que a fin de cuentas, eso es lo único que realmente vale la pena. Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 6, los versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En esta tierra nada es seguro. No os hagáis tesoros en la tierra. Eso es un mal negocio, dice Cristo. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Bueno, hermanos, en los capítulos 7 al 12 de Daniel, nosotros veremos por qué los creyentes deben estar dispuestos a pagar el precio que sea con tal de no negociar ni traicionar sus convicciones, con tal de seguir siendo fieles a Dios. El mal no tiene futuro. El mal no tiene futuro. Porque el futuro está en las manos de Dios. Y Él es santo y justo. Hemos visto entonces algunas características distintivas de esta sección. Hemos visto su propósito. Veamos ahora mucho más breve su contenido general. ¿Cuál es el contenido de los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel? Los capítulos 7 al 12 de Daniel contienen 4 revelaciones que Dios le dio a su siervo en forma de visiones. 4 revelaciones. La primera es la que encontramos en el capítulo 7 y tiene que ver con los poderes mundiales de los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. En el capítulo 7, Daniel ve una visión y en esa visión una sucesión de bestias terribles que suben del mar y que representan los 4 imperios que Nabucodonosor vio en su sueño y que Daniel relata en el capítulo 2. ¿Recuerdan el capítulo 2? Aquella estatua que vio Nabucodonosor. Bueno, el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 son paralelos. Solo que es un paralelismo progresivo. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que Daniel revela en el capítulo 2 va a ser ampliado en el capítulo 7. Pero son básicamente las mismas visiones. En el capítulo 8, Daniel narra otra visión. Y en esta, él dedica una atención especial a los 2 imperios que vendrían después del babilonio, que son los medo-persas y los griegos, haciendo un mayor énfasis en el imperio griego, porque este último habría de tener mucha incidencia en la historia de Israel en los años siguientes. En el capítulo 9, Daniel recibe otra revelación sorprendente. De hecho, algunas personas dicen que el capítulo 9 de Daniel es la profecía más sorprendente de toda la Biblia, donde Dios le revela
a Daniel con detalles cómo iba a finalizar el exilio babilónico, cómo los judíos iban a regresar a su tierra, cómo iban a reconstruir Jerusalén y cómo luego de todo eso vendría el Mesías y cómo lo iban a matar, todo eso. Capítulo 9 de Daniel. Finalmente, en los capítulos 10 al 12, Daniel recibe una visión bien extensa y sumamente detallada, donde se profetiza, entre otras cosas, como ya les dije, el tremendo éxito militar que habría de tener Alejandro el Grande y cómo sus sucesores iban a hacerle daño al pueblo de Israel en una forma marcada. Sobre todo un rey llamado Antíoco Epífanes, que vamos a ver con más detalle cuando lleguemos allí. Esos son los capítulos 10 al 12. Ahora, hermanos, alguien dirá, pastor, ¿y usted cree que vale la pena que nosotros nos pongamos ahora a estudiar lo que pasó con los babilonios, con los medopersas, con los griegos, con los romanos? Eso ya pasó. No, lo que pasa es que Daniel revela muchos detalles de cosas que tienen que ver con nosotros hoy. De cosas que tienen que ver con nosotros hoy. Porque el énfasis de estas visiones no está en esos gobiernos humanos. Lo que Dios le quiso mostrar a Daniel y mostrarle a su pueblo de todas las edades es la naturaleza invencible de su reino. La naturaleza invencible de su reino. Noten el capítulo 7 de Daniel. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. El título favorito de Cristo cuando se refería a sí mismo. El Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y luego en el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a todos esos reinos que han pasado, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Mis hermanos, ese es el punto focal de las profecías bíblicas, la victoria final del pueblo de Dios. En este mundo enfrentaremos muchas aflicciones y dificultades, pero al final, hermanos, la victoria es nuestra. Ese es el mismo mensaje que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Que no importa las armas que el mundo use para destruir a la iglesia permanecerá victoriosa por los siglos de los siglos. Y al final de la historia, cuando el anticristo se ha destruido, cuando todos los enemigos de la iglesia yacen en el polvo, la iglesia de Cristo reinará victoriosa en el reino de Cristo. Ese es el mensaje. No se pierdan mucho tratando de interpretar cada detalle, que si la bestia, que si los cuernos. El punto es que al final nosotros ganamos. El punto es que el mundo ha usado, no es que usará, hermanos, el mundo ha usado todas las armas habidas y por haber para destruir el testimonio de Cristo. Estamos en el año 2002 y todavía Cristo es predicado. Los cristianos han tenido que pagar un precio por su fe durante toda la historia. ¿Por qué seremos nosotros distintos a ellos? ¿Por qué seremos nosotros distintos a nuestros padres en la fe? Alguien dirá, bueno, mire, pastor, si predicando esto es que usted espera ganar personas para Cristo, usted está muy equivocado, usted está metiéndole miedo a la gente. ¿Usted le está diciendo a las personas que los cristianos van a sufrir? Sí, eso es lo que estoy diciendo.
Eso es lo que estoy diciendo, exactamente eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos engañadores, porque nosotros no podemos prometer algo que Dios no ha prometido, porque nosotros queremos que cuando una persona dice sí por Cristo, sepa bien claro el precio que tendrá que pagar por su fe. El problema, mi amigo, es que este mundo es temporal, el cielo es eterno y el infierno también. ¿Qué tú quieres? ¿Reinar ahora y ser condenado después? Hay un solo cielo y no es este. Hay un solo cielo, hermanos, y no es este. Ese es el mensaje de Daniel. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Podemos y debemos tratar de interpretar todo lo que Dios ha revelado a través de estas visiones, pero cuidado, hermanos, que no perdamos el bosque por quedarnos contemplando cada árbol por separado. Dios no pretende satisfacer nuestra curiosidad por el futuro como si esto fuera un fin en sí mismo, no. Estas visiones proféticas fueron provistas por Dios para alentar a su pueblo en medio de las dificultades. Por eso en el tiempo de Antíoco Epífanes, el rey que yo mencioné hace un momento, los judíos escribían el libro de Daniel y se lo pasaban unos a otros para alentarse en medio de la dificultad. Hermanos, debemos orar a Dios que a medida que estudiemos estos capítulos de Daniel, seamos animados a seguir corriendo con paciencia la carrera. ¿Saben por qué? Porque no estamos corriendo en vano. Las aflicciones del tiempo presente, hay aflicciones en el tiempo presente, no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada, no son comparables. Dice el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pero no quiero concluir sin traer unas palabras de aplicación a todos aquellos que nos visitan en esta mañana. Mi amigo, lo que Daniel tiene que decirnos en estos capítulos proféticos tiene mucho que ver contigo. Nuestro Dios es soberano y Él ha revelado de antemano los eventos principales que culminarán la historia del hombre sobre la tierra. Cristo volverá por segunda vez. Cristo volverá. Ay, pastor, ¿y usted cree en ese cuento? Bueno, Dios en el Antiguo Testamento dijo, Él vendrá por primera vez, y quizá muchos no creyeron, y ya Cristo vino. Y esas profecías se cumplieron. Nosotros tenemos todas las razones del mundo para creer que así como se cumplieron todas las profecías que hablaban de la primera venida de Cristo, ¿qué habría de nacer de una virgen? ¿Qué habría de nacer en Belén? ¿Qué sería crucificado? Así también tenemos todas las razones del mundo para creer que todas las profecías que tienen que ver con la segunda venida se cumplirán también. Mi hermano, Cristo vuelve. Cristo viene por segunda vez en gloria. El mal será completamente erradicado y todos los hombres que han vivido se presentarán delante de Dios para dar cuenta por su vida, para ser juzgados por Él. Y el veredicto pronunciado en aquel día tendrá repercusiones eternas. Noten cómo termina Daniel su libro y con esto termino yo. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, hablando de la resurrección, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mi amigo, en aquel día, ¿en cuál de los dos grupos estarás tú? Cuando tú seas levantado del polvo y seas resucitado,
¿Será para vergüenza y confusión perpetua? ¿O será para brillar como las estrellas del firmamento? ¿En cuál de los dos grupos estarás tú en aquel día? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por estas ventanas que tú nos has abierto, que nos indican, oh Señor, que aunque en el mundo tendremos aflicción, que aunque tendremos que pagar un costo por nuestra fe, porque estamos siguiendo a uno que fue crucificado en una cruz, así también, Señor, podemos estar completamente seguros que la victoria final es nuestra, porque ese al que estamos siguiendo y que fue muerto en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra, porque ella nos alienta a seguir corriendo la carrera con paciencia. Pero Padre, nosotros queremos suplicarte por muchos que están aquí, que no tienen la certeza, no la pueden tener, de que aquel día serán resucitados para gloria eterna. Ten de ellos misericordia y aplícales en sus corazones el mensaje de la cruz. Bendice tu palabra, Señor, y úsala a pesar de las debilidades del siervo tuyo que la predicó, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.